Listo. Buenas noches, profesor Jiménez. ¿Qué tal? José Chicoma, quien habla. Estoy con mi compañera Kelly Lucanas y Rogelio Urbina. Vamos a explicar un poquito las actividades de la semana 3, 4 y 5. Sí, esta parte va a acompañarnos el amigo Rogelio Urbina. ¿Sí? Rogelio, por favor, inicia con la explicación de la semana 3, el ejercicio. Sí, buenas noches compañero, buenas noches profesor. Bueno, a mí me tocó el ejercicio de la semana 6, ¿no? Como vemos acá, consta de tres partes, ¿no? Voy a explicar la parte número uno, que es donde colocamos todas las locaciones, ¿no? En el siguiente paso, cambiamos los nombres, ¿no? Como es la entrada, la cortadora, el torno, la dobladora, el tratamiento térmico y la salida, ¿no? En el tercer paso le colocamos sus nombres a las locaciones, ¿no? Eh, como vemos en cada imagen, ¿no? La entrada, la cortadora, el torno, la dobladora, el tratamiento térmico y la salida, ¿no? Ya acá ya está. A la hora de poner el nombre podemos como que digitarlo un poco, ¿no? Editarlo, ponerle otros colores o ponerle un fondo con relieve como lo hemos hecho en este paso, ¿no? En el siguiente paso es ponemos en construir y declaramos las entidades, ¿no? Como se ve ahí. En materia prima, la pieza terminada y al culminar el lote, ¿no? En el siguiente paso, luego nos vamos a construir, de ahí le damos el clic a arribos y declaramos la entrada, ¿no? Que es la materia prima. Luego nos vamos a construir y nos vamos a los procesos, que ahí vemos la entidad, locación y la operación, ¿no? Que es la entidad, la materia prima, todo eso, ¿no? Ahí vemos cómo está todo. El siguiente paso que tenemos que hacer es guardarlo, ¿no? Guardar como ya nosotros vemos dónde lo guardamos, ¿no? Para poder seguir con el siguiente paso, que es, nos vamos a, casi por terminar, nos vamos a simulación, nos vamos a opciones y le damos en donde dice tiempo de simulación, le ponemos 10, le ponemos segundos y le damos a aceptar. En el siguiente paso para ver la simulación ya, le damos en clic a simulación y en correr. Y ahí se ve, ¿no? Cómo va corriendo la pieza, ¿no? Va primero por la entrada, después va por la cortadora, por el torno, de ahí por la dobladora. Y ahorita si se ve la pieza en la que le tomé la captura, está en el tratamiento térmico. Y al final ya es la salida, ¿no? Que salen los lotes. Y por último, esas son el, el- el- las estadísticas, ¿no? Estadística. Ajá, Indicador. sí. Ya. Seguimos con la parte 2. Guardamos y le cambiamos el nombre. Si se dan cuenta, en la parte de arriba dice el ProModel 1, que es el nombre del archivo, pero le he puesto una letra B, que es la siguiente parte, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Con la materia prima, la pieza, y después en el segundo paso ponemos construir, luego operación y le cambiamos el tiempo de operación, a diferencia de la parte uno, ¿no? Que acá en la materia prima, en la cortadora, son 4 minutos, en el torno son 3 minutos, en la dobladora son 2 minutos. Acá en el tratamiento térmico le hemos puesto ya 10 minutos. Y en la salida sí le ponemos cero porque es salida, ¿no? Hay veces que que lo dejamos ahí en la salida o ya viene el cliente a llevárselo y así, ¿no? En el tercer paso, de ahí de la pieza terminada le damos a operación, ¿no? Busco con- el, la operación combine y le pongo a 10 piezas y le doy en clic en pegar. En el siguiente paso, al lote también hacemos la misma operación, ¿no?
le damos en clic al lote, le damos a Combine y también le damos, pues, ¿no? Pero acá a 5 piezas. En el siguiente paso, nos vamos a construir locaciones y le agregamos un medidor al horno y un contador a la salida, ¿no? Como vemos en la imagen. En la imagen, baja un poquito. Acá tiene su medidor. Ese es el medidor y el otro es el contador. Ujú. Seguimos con el siguiente paso, que así quedaría, ¿no? Como vemos todo, la entrada, la cortadora, la, dobladora, el torno, la dobladora, el tratamiento térmico y la salida, ¿no? Como vemos. Acá vemos con su contador y Y este, ven, con su nivel, ¿no? En el siguiente paso, por último, ya hacemos la simulación, ¿no? Que me está contando, ¿no? Por ejemplo, acá dice la medición y acá dice el nivel y el contador, ¿no? Que dicen dos, ¿no? Que hay dos piezas. Ya, seguimos. Y los resultados, ¿no? Ujú. Ahora, la tercera parte, hacemos lo mismo que hicimos en el archivo anterior. Una vez que guardamos el archivo, ¿no? Le cambiamos igual el nombre. Nos vamos a construir y le vamos a agregar otro horno. ¿Por qué le agregamos otro horno? Ya que es el cuello de botella, ¿no? En este caso, ¿no? Que por eso es que le agregamos dos hornos. Es el cuello de botella. Ujú. Ahora, luego de ello, me voy a reglas y le pongo en aleatorio, como se puede ver acá, en seleccionar entidades entrantes y seleccionar por entidad. Y le damos clic en aceptar. En el siguiente paso, nos vamos a construir ya entidades y le agrego una locación que es la de inspección, ¿no? Esa va a ir entre la dobladora y el tratamiento térmico, ¿no? Como se puede ver ahí. Ujú. En el siguiente paso, le cambiamos las probabilidades, ¿no? Como se puede ver ahí, la probabilidad le ponemos del 75%. Ujú. En el siguiente paso, eh, como ya lo dije, luego le agregamos el proceso de las piezas buenas, que es el 75%, el 0,75, y para las piezas malas, el 25%, que siempre en todo trabajo se pueden malograr piezas, ¿no? En el siguiente paso, eh, configuramos las variables, ¿no? Las piezas buenas incrementamos el proceso y en las malas, al contrario, pues no le bajamos un poco, como se puede ver ahí, ¿no? El inventario en proceso y todo eso. Después voy a construir y en variables generales, ¿no? Que dice el inventario en proceso, las piezas rechazadas y las piezas terminadas, ¿no? Ujú. Luego les ponemos contadores para ver cuántas piezas, ¿no? Son las buenas y las malas, ¿no? Como se puede ver ahí. Ujú. Y en el siguiente paso, ya para terminar, nos vamos a opciones y le damos en el tiempo de simulación, como ya lo hemos hecho, le ponemos 10, le ponemos segundos y le damos a aceptar, ¿no? Y ya por terminar, así es como terminaría, ¿no? Ujú. Y eso es todo. Le doy el pase a mi siguiente compañera. listo. Gracias, Urbina. A continuación, Kelly continúa con su parte del trabajo. Sí, a ver, un segundo. Kelly, Sí, ok. bien, profesor, mi nombre es Kelly Lucana. Voy a presentar la práctica de campo 4, que es básicamente introducción a ProModel.
Ujú. Ya, bien, voy a dar una breve introducción. En este informe se va a desarrollar lo que es línea de ensamble, replicando básicamente los videos. Bueno, durante esta práctica se va a usar comandos como while, que es para definir los tiempos de proceso, acum para la acumulación de entidades y graphic, que es para cambiar la apariencia de la entidad según su estado, ¿no? Y además el join para realizar un ensamble de materiales. También contamos con objetivos, que es aprender a utilizar los componentes esenciales del ProModel, como locaciones, entidades y procesos. Los objetivos específicos es configurar las capacidades de almacenamiento adecuados, tanto para el ingreso de materia prima como para el despacho de producto terminado. Bien, a continuación desarrollamos la actividad. Como primer paso es abrir, bueno, el ProModel. Una vez instalado, identificamos la barra de herramientas, ¿no? En este caso, al hacer clic en el cuadro donde sale un cuadro con fondo blanco, ese nos despliega directamente al área de layout y los gráficos, ¿no? Los graphics que salen. Y además contamos con barra de herramienta en la parte superior. En este caso, el icono es, pues, dependiendo al tipo de gráfico que se va a usar. Y el name, en este caso, materia prima, la capacidad, la cantidad de gráficos que se va a usar. Y el DTS es para programar, ¿no? Si queremos una máquina o dos máquinas, o en este caso se puede replicar. Y la locación, bueno, como el uso del setup. Y estadística se refiere a lo que es serie de tiempo, las reglas y además los anotes que, bueno, básicamente los anotes es para dar facilidad a la persona que ingresa y en este caso puede ubicar fácilmente, ¿no? ¿A qué nos referimos? Baja, compañero, por favor. Ya. En ProModel nos propone 4 elementos, en este caso el cuadradito con fondo blanco son las locaciones, el círculo azul son las entidades y la flechita azul son procesos y la otra flecha que es hacia abajo, el verde, son llegadas. Y cada uno tiene sus características, baja por favor, características donde ahí se puede usar, ¿no? En este caso en entidades para editar básicamente las dimensiones, el tamaño, cómo se quiere, en horizontal, vertical, etcétera. Así sucesivamente en proceso y en llegada. Bien, ahora desarrollamos lo que es simulación en línea de ensamble con ProModel. Ahí contamos con bueno, básico, sin buffer, capacidad. Tenemos un área de almacenamiento con una capacidad de 1000 unidades, lo que es de materia prima, y contamos con 3 máquinas, cada uno con diferentes tiempos, y además tenemos lo que es el área de almacenamiento del producto terminado, también con capacidad de 1000 unidades. Baja. Bien, bien, en esta parte, la línea de ensamble de ProModel con 3 máquinas. eh, Básicamente, contamos además con, bueno, como lo había hecho con área de materia prima y el producto terminado. Bueno, primero se van a crear locaciones desde el menú Build, usando regiones y spot para representar, ¿no? Visualmente las bodegas, como en la imagen. Baja, por favor, compañero. Ajá, como en esa imagen, que es una captura del software ProModel. Y después se define la entidad de materia prima, ¿no? Ajustando su tamaño y cambiando su color según su avance del proceso. Baja, por favor.
Bien, como siguiente paso se configura el flujo del modelo, ¿no? New Process, estableciendo el recorrido de la materia prima desde la bodega hacia la máquina 1, 2, 3. Ahí estimulando, bueno, tenemos, baja la imagen, por favor, a la imagen. Ajá. Ahí, bueno, ya se proyectó, ¿no? En ProModel, materia prima hasta el área de almacenamiento. Siguiente, por favor. El siguiente es desarrollo de línea de ensamble básica con buffer en ProModel. Ahí ya también contamos que vamos a agregar entre la máquina 1 y máquina 2 buffer, ¿no? Cada uno con capacidad de 10 unidades. Baja, por favor. Bien, ahí tenemos el simulado que, bueno, básicamente el verde, bueno, básicamente ahí vamos a usar los status, ¿no? El de las máquinas para identificar, por ejemplo, el verde cuando la máquina está operando, el color azul cuando está libre, el color amarillo cuando está en espera y fucsia cuando se encuentra bloqueada. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos lo que es ensamble con inspección. Vamos a agregar además una mesa de inspección entre la salida de la máquina 3. En este caso, básicamente es para ver, ¿no? Que representa o sea, por ejemplo, me sale que el 90% son las probabilidades de salida y el 10% de probabilidad de rechazo. Eso, para eso es la inspección. En la siguiente imagen se puede visualizar ese. Ajá, ahí está la mesa que es para la inspección. Ya se está agregando otra herramienta más. Siguiente, línea de ensamble básica, igual, ¿no? En este caso ya también se va a agregar otra área de materia prima. En este caso se modifica, ¿no? El proceso de ambas entidades, pero y además usando el programa, el comando join. Bien, siguiente, por favor. Ahí está la simulación en ProModel. Siguiente, por favor. Y tenemos como conclusión que se aprendió a manejar el básico de ProModel, configurando locaciones, entidades, procesos y ejecutando simulaciones para representar una línea de ensamble de manera ordenada y además, eh, bueno, a medida que avanzaron los videos, el modelo se fue complementando con buffer, inspección y ensamble, ¿no? Permitiendo comprender cómo cada herramienta mejora el funcionamiento y la representación del sistema. Le doy paso al compañero José. Gracias. Sí, gracias, Kelly. Sí, profesor, entonces ya para terminar, eh, yo voy a desarrollar las actividades de la semana número 5. Solo un segundo. Ah, igual que Kelly y el compañero Urbina, los trabajos son prácticamente replicar las actividades que se hacen en unos videos, ¿no? En este caso me tocó a mí poder hacerla, un segundo, poder hacer la simulación de un proceso de fabricación de piezas, ¿sí? Que es un proceso lineal, ¿no? En este caso, la primera parte del ejercicio indicaba que debíamos tener un horno y en esa condición con un horno teníamos no una salida esperada, ¿no? En la segunda parte del ejercicio nos indican colocar un horno adicional para poder atender alguna demanda no prevista, ¿no? Al igual que Kelly y el compañero Urbina, también nos toca identificar entidades, en este caso las partes del proceso. ah, los procesos, al igual que el compañero Urbina, la compañera Kelly, se definen en este caso los procesos, se va haciendo como un enlace, se va indicando tiempo de espera, se va indicando de alguna manera movimientos, ¿no? De esa manera podemos nosotros simular un proceso que no existe, eh, previo a ser instalado, implementado, administrado, gestionado, simulado para poder mirar si tenemos algún tipo de beneficio, ¿no? O hacer una instalación sin tener una pérdida significativa, ¿sí? Igual
yo preparé, al igual que los compañeros, un informe, y solo un momento. Yo estoy subiendo ahí con los compañeros al repositorio de la universidad eh, la información referencial, al igual que Kelly y Urbina, la información base, cómo se define el proceso, cantidad de locaciones, capacidades, unidades, tiempos de proceso. Esto es como la especificación o el layout con el que desarrollamos la información, desarrollamos el modelo en ProModel, ¿sí? Y también hice una pequeña, de alguna manera, para poder entenderlo cómo funcionaría esto si nosotros lo aplicamos a un proceso real, ¿no? Por ejemplo, en un taller metalmecánico tenemos procesos de corte, torno y fresado, horno, acabado y salida, ¿no? Que son los procesos que están simulados en el ProModel, ¿sí? Ah, entonces, este reporte que cosa indica que, por ejemplo, nosotros con la información que está en el Excel, ¿sí? Que es la información preliminar con la que se setea o se hace el modelado del proceso. Nosotros tenemos estaciones de recepción, de corte, torno, fresado, pulido, horno, acabado y salida. Y con esta distribución, por ejemplo, yo puedo identificar grandemente que mi cuello de botella es el horno. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesita poder calentar, cocinar o vulcanizar o hacer algún revestimiento en piezas de 10 minutos, ¿no? Supuestamente si yo cada 5 minutos estoy entregando una pieza de corte que después pasa un proceso de torneado de 12 minutos, después un proceso de presado de 7 minutos y al final un proceso de pulido de 5 minutos previos a entrar al horno, yo tengo bastante tiempo perdido en este proceso, ¿no? Resultado de mi simulación, que más o menos duró un promedio de 4.800 horas. Yo tuve una cantidad producida de 17.860 piezas que, como indicaba al inicio, son entregadas en lotes de 10 unidades. Yo entregué o tengo de alguna manera 1.785 lotes listos para ser entregados, pero por el rango de tiempo que puse en mi proceso de simulación, solamente completé la entrega en almacenes de 357 lotes, ¿sí? Datos estadísticos. Y acá también identificamos ahí con los compañeros los cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, como comentaba, la estación de corte presenta un porcentaje de bloqueo extremo. Quiere decir que, por ejemplo, yo para cortar, de alguna manera, yo necesito 5 minutos, pero no tiene sentido que yo corte en 5 minutos porque la pieza que va a salir para el siguiente proceso, que es el torno, va a tardar 12 minutos en ser procesado, ¿no? Entonces, el cuello de botella que identificamos nosotros acá es nuestro proceso de corte. Donde tenemos problemas también nosotros es en este caso en la estación de pulido y acabado. Pulido y acabado son las estaciones que están antes del horno y después del horno. ¿Por qué razón tenemos tiempos perdidos? Porque como el horno demora mucho tiempo en poder hacer el proceso, yo tengo prácticamente parado la estación de pulido y la estación de acabado. Tengo estaciones ociosas. Estas estaciones están desocupadas esperando que llegue material del cuello de botella. Y lo mismo, ¿no? Al tener un horno que acumula lotes de 10 unidades, en este caso esto genera un retraso forzado en todo el proceso productivo de esta planta, ¿no? Como ejemplo. Oportunidades que encontramos como equipo, en este caso es duplicar la capacidad del torno. Quiere decir, yo si tengo un torno adicional, ¿sí? Yo podría, de alguna manera, estos 12 minutos que me demoren hacer una pieza, lo podría hacer en la mitad de tiempo, ¿no? Y se da cuenta, está un poco alineado con el proceso anterior, que es corte, y un poco alineado con el proceso siguiente, que es el proceso de fresado. Otra cosa que encontramos también es reducir los tamaños del lote, ¿no? O sea, como es un ejercicio, no entendemos por qué, sabiendo que el proceso es bastante rápido, el horno es una de las partes del proceso que retiene bastante el flujo, ¿no? Como oportunidad encontramos reducir la capacidad de material que va al horno en vez de 10 a 5, ¿sí? Y de esta manera nosotros podíamos tener algún tipo de optimización en el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros planteamos con esto, profesores? Que utilizando esta herramienta del ProModel, a nosotros nos permite poder hacer una modelación del proceso o de un flujo productivo antes de ser instalado con condiciones ideales que uno estima
uno hace esta corrida y finalmente podemos nosotros desarrollar algún tipo de análisis que nos permite concluir de alguna manera si la inversión que estamos haciendo es la correcta o podemos hacer reinversiones o comprar más maquinaria para poder optimizar nuestras inversiones, ¿no? Esa es la primera actividad. La segunda actividad que me tocó fue la actividad de un poquito más compleja. Solo un segundo. Ok, esta actividad es bastante parecida a la anterior, pero tenemos en este caso una estación de reproceso. ¿Sí? En el ejercicio anterior mirábamos que no existía un desperdicio, como el ejercicio de la compañera Urbina y la compañera Kelly. eh, Empezamos con procesos que no tienen pérdida o ruido, pero a medida que vamos avanzando con el desarrollo, conociendo la herramienta, ya los ejercicios se ponen un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio ya tiene una estación de reproceso, que en este caso de alguna manera, antes de que el producto sea convertido en merma, lo procesa para evitar tener pérdidas significativas, ¿sí? Igual, nosotros hicimos, solo un segundo, acá estás. Para este caso también nosotros hicimos la simulación, ¿sí? Al igual que el compañero Urbina, acá yo tengo cantidad de piezas procesadas, tengo cantidad de piezas que están siendo rechazadas, cantidad de piezas que están siendo, digamos, aceptadas y la cantidad de piezas que yo tengo como lote entregadas a mi almacén, ¿sí? Yo acá sí el ejercicio me pedía colocar algunos textos preliminares que me indiquen saber qué KPIs cada uno de estos, pero por la versión de ProModel que tenemos restricciones bastantes para poder dar algún tipo de añadir algún comentario, ¿no? Texto que nos permita identificar este tipo de variables, ¿sí? Igual que el anterior ejercicio, ahí con el equipo planteamos el ejercicio en un Excel para entender cómo ver el flujo de procesos, identificaron, en este caso, las estaciones, cantidad de estaciones, cuántas unidades se produce en cada estación, tiempo de proceso, tiempo de desplazamiento, consideraciones. Con toda esta información que es un poco más complejo, hicimos la carga de información en el software ProModel y al igual que el ejercicio anterior, profesor, hicimos un documento, solo un segundo, que nos permitía hacer lo mismo, ¿no? Cargar la información de cada una de las estaciones, ¿sí? Tener la cantidad de piezas procesadas, piezas generadas, a diferencia del ejercicio anterior, este ejercicio sí tiene mermas. ¿Qué es lo que encontramos nosotros como problema? Que la estación del torno uno tiene un tiempo operativo crítico, ¿no? Frente a la cortadora. Quiere decir que para el ejercicio, profesor, los tiempos seteados para cada proceso no son los correctos, ¿no? Tenemos estaciones ociosas porque mientras que todos están saturándose en la parte de tornos, en la parte inicial, las partes ociosas que tenemos son las estaciones de reproceso, acabado y almacenamiento, ¿sí? Tenemos también retrasos con la entrega de lotes, dado que el horno también procesa lotes de 15 piezas, no entendemos por qué. Y al igual que el ejercicio anterior, también nosotros tenemos, digamos, poder balancear los tornos, ¿no? No entendemos por qué hay tornos que tienen tiempos cedulados muy grandes o tiempos de ciclo muy grandes. Poder, nuevamente, con el ejercicio anterior, que no entendemos por qué el horno sigue teniendo esa capacidad de poder almacenar lotes de 15 piezas, sabiendo de que cada pieza tarda en promedio 7 minutos y tenemos tiempos ociosos en la parte final del proceso, beneficios estimados y podemos nosotros de alguna manera balancear los tiempos de ciclo del proceso de torneado, podemos tener algún tipo de beneficio en el proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumen, profesor, este software de ProModel en los ejercicios que hemos mostrado nos permite poder plasmar una idea de proceso en un Excel, de ahí utilizar, como comentaba la compañera Kelly Lucana, es entender el funcionamiento de las herramientas para poder hacer los desarrollos o los modelados de estos procesos para poder identificar
oportunidades, cuellos de botella, antes de que este proceso, esta planta pueda ser entregado, liberada a producción, ¿no? La intención es poder identificar cuellos de botella, hacer planes de acción para poder maximizar la operación de la planta, que sea más eficiente y poder también maximizar los beneficios del negocio, ¿sí? Entonces, esto es lo que teníamos nosotros, profesor, para presentar. Ya estamos contra el tiempo, vamos a compilar la información y vamos a subir la información al portal de la universidad y le estamos mandando una nota por esto, ¿sí? Yo no tengo nada más para presentar, no sé si ustedes tienen algo, Junior, Kelly. No, eso es todo, compañero. Gracias, más bien. No, Listo, eso es listo, todo. profesor, muchas gracias. Gracias. Listo, gracias, nos vemos.